El título ahí para ese salmo, y en muchas Biblias usted le encuentra, es Nuestro Dios, nuestra porción. De pronto su Biblia lo tenga, no hay que ir tan lejos, ni hay que ser tan supra espirituales para no darnos cuenta lo que dice el salmo ahí. Dice: nuestro Dios, nuestra porción. Guárdame, oh Dios, Salmo 16, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches. Me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Ojo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se alegró mi alma. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Bueno, dentro de todos los principios hermenéuticos, hay que tener en cuenta que los libros poéticos, en este caso, pues estamos hablando de los salmos, donde la poesía pues aflora. Está por todo el libro de los salmos, también está en Proverbios, en Job, Cantar de los Cantares. Esos libros son de origen poético. La poesía no se puede interpretar literalmente como se interpreta cualquier otro texto narrativo. Incluso en los textos narrativos también el escritor usa alguna estilística, unas figuras de dicción, y hay que tenerlas en cuenta. Me ha parecido muy sorprendente la Reina Valera con su gramática, y aunque a veces nuestra capacidad mental no nos da para entenderla fácilmente, en eso consiste la gracia de esa traducción formal, que podemos dedicarle un tiempo, leerla, estudiarla, pero su gramática está bien estructurada, toda su gramática, las oraciones están bien compuestas y está muy, muy bien traducida. De hecho, igual que la Biblia de las Américas, de hecho es una traducción muy formal, muy buena para estudiarla. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas, sobre todo que son de origen poético. Pero David pertenece a la tribu de Judá. La tribu de Judá significa alabanza. De ahí que cada vez que salían a la guerra, siempre la tribu de Judá era la que iba adelante, con alabanza, digámoslo así. Así es que se ganan las victorias, adorando al Rey de toda gloria. Y para hacer una introducción de lo que David piensa y expresa su pensamiento a través de este salmo, quiero decirle que el hombre, a pesar de que tiene su religión, a pesar de que la mayoría de los seres humanos son religiosos, casi que en un 99% son religiosos, la filosofía y la religión incluso da testimonio de eso a través de la historia. Pero la Biblia me enseña que a pesar de que el hombre es religioso, tiene su religión, el hombre por sí solo no busca de corazón a Dios, y el hombre de manera natural no lo busca. Este Dios vivo y verdadero lo buscamos a quienes se nos ha revelado la palabra. Y razón tiene el apóstol Pablo como cuando dice allá en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, o sea, de serpientes,
hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, por muy religioso que sea el hombre, de manera natural no está buscando a Dios. Por eso, hermano, en esta mañana tenemos que dar gracias al Señor, porque Él ha puesto a nosotros para que creamos, para que vivamos en Él. Hay muchas personas que dicen estar en busca de Dios, pero lo que buscan son los beneficios que Dios da. Y quiero mencionar todo esto para llegar a un punto. Ellos quieren los beneficios de Dios, pero no quieren a Dios, así de sencillo. Por eso la protección que los cristianos tenemos es muy diferente para el que dice creer en Dios, pero no tener a Dios. Entonces, no puede confiarse de que Dios, que esa persona va a estar bajo su protección. Por el mismo pecado que nosotros tenemos, el hombre natural huye de Dios como cuando huye de una plaga. Vive levantando murallas, vive para no reconocer que tiene un creador y que todas las cosas y que nosotros, que creó todas las cosas, perdón, y que nosotros le debemos sumisión, obediencia, adoración. Entonces el hombre, para no tener que enfrentarse a eso, levanta murallas, corre para aquí, corre para allá, siempre hay un argumento filosófico. Por eso Pablo recomienda en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la ciencia de Dios. Quizás, hermano, y estamos expuestos a todo eso hacia toda hora, bombardeados por información, pero no se le olvide esta recomendación de Pablo. Todo ese pensamiento, todo ese argumento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llévelo allí cautivo. Y la palabra cautivo es curiosa porque es un lenguaje de esclavitud. O sea, hay que amarrarlo y hay que llevarlo allí a la obediencia en Cristo el Señor. Nosotros los seres humanos en nuestro pecado levantamos murallas ideológicas, argumentaciones. No, pero es que si mi marido, pero es que no. A veces hasta le dicen a uno allá, pastor, ore, ore, ore. Argumentaciones, todo eso que se opone al conocimiento de Dios. Y esto es lo más ese es el efecto más devastador que hemos sufrido todos los seres humanos por causa de nuestro pecado. Nuestro entendimiento se ha deformado, que en lugar de refugiarnos en Dios, que es la fuente de todo bien, el hombre, cuando estamos así, el hombre natural en su pecado prefiere huir lo más lejos posible de la presencia de Dios, argumentando que Dios no existe. Incluso escuché a un hombre que decía, vea, yo dejé de creer en Dios porque según los evangélicos, ellos dicen que si uno blasfema contra el nombre de Dios, le caen rayos y centellas. Entonces yo un día blasfemé contra ese Dios que tienen los evangélicos y a mí no me pasó nada. Por eso desde ese día dije que Dios no existe y Dios no hay para mí Dios, y dejé de creer en Dios. Como si eso que dice él le agotara la paciencia a Dios. Acuérdese que la Biblia habla de un término, la longanimidad de Dios. Esa es una paciencia eterna de Dios. Ni siquiera lo más drástico, pecaminoso de esta vida le ha agotado la paciencia al Señor. Por eso, mi hermano querido, con Dios existen las segundas oportunidades. Y si usted está pasando por un momento que se ha apartado del Señor, de la iglesia, yo le animo en esta mañana que aproveche esta segunda oportunidad. Por esa razón es necesario que nosotros, para poder creer en Dios, seamos transformados desde la misma raíz de nuestra personalidad para que podamos volvernos a Dios voluntariamente. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu corazón, tu Dios, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma a fin de que vivas. Bueno, para los que no creían que el nuevo nacimiento existía o la regeneración existía en el Antiguo Testamento, le estoy dando aquí una pauta de que sí existía. Esa palabra circuncidará tu corazón, a eso es que se refiere. La circuncisión en términos judíos significa un pacto de Dios, que Dios iba a estar con ellos. Es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel para que constantemente estuviera ahí. Pero fíjese que circuncidará quiere decir, es como Dios va a tratar con tu corazón por medio de la palabra, el tuyo, el de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, Dios tiene que hacer un cambio circunstancial en nuestra vida para que nosotros podamos creer en Él, refugiarnos en Él. Y es una figura que se habla aquí de la regeneración. Es una obra en la cual Dios nos liberta del pecado, nos corrige de la deformación pecaminosa que tenemos en nuestro entendimiento, sobre todo para que amemos al Señor, porque eso es lo que dice aquí, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. O sea que si no hay un cambio, una regeneración en el corazón de nosotros, no puede existir una transformación para que nosotros amemos al Señor. Por eso algunos quieren los beneficios de Dios, pero no quieren a Dios. Quieren lo que Dios me pueda proveer, pero no lo quieren a Él. Dice Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y esta es la bendición más grande que podemos contar nosotros en este día. Y la bendición más grande para los que no conocen a Dios es que puedan conocerlo, amarle, reconocerlo como Dios. Y en ese sentido que David viene escribiendo este salmo. Acuérdese que hay una partecita que dice ahí, con los santos es toda mi complacencia. Entonces, porque ellos, los que no son tan santos, que tienen otros dioses, entonces hacen sus libaciones, creen en sus dioses, pero yo nada que ver con eso, nada, ni siquiera su nombre voy a pronunciar. Entonces, dice el versículo 1 y 2 ahí de Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dice el salmista, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Entonces es como cuando uno dialoga internamente, y lo mismo está haciendo David. David se recuerda a sí mismo esa maravillosa decisión que él había tomado respecto a Dios. Y qué bueno en esta mañana poder reconocer todos los días. Yo les pregunto a veces, ¿para qué es el evangelio? ¿Para que yo tengo que seguírmelo predicando o no me lo tengo que seguir predicando? Yo tengo que seguirme predicando el evangelio. ¿Por qué tengo que seguirme predicando el evangelio? Porque por pura lógica el evangelio es para los pecadores. Yo todavía no ando sobre el aire. Todavía estoy en este cuerpo mortal donde el viejo hombre a veces se quiere levantar. Tengo que seguirme predicando el evangelio. Y eso es lo que dice aquí David. Y se está recordando lo maravilloso de haber hecho haber tenido esa experiencia de creer en Dios, de obedecerle, de ser su siervo. Oh, alma mía, dice él, ¿te acuerdas cuando le dijiste al Señor, tú eres mi Señor y no hay para mí ningún bien fuera de ti? Eso es lo que está diciendo David. En otras palabras, acuérdate en esta mañana, el día que pasaste al altar, le dijiste, Señor, tú eres mi Señor, no hay otro Dios fuera de ti, ese evangelio que tú tienes es maravilloso, es poderoso, y para mí en esta mañana no hay otro bien fuera de mi Dios, no hay otro bien. Lamentablemente para algunos, y si hay algún amigo en esta mañana que me está escuchando, lamentablemente para algunos le doy una mala noticia. Tú que andas buscando la felicidad por aquí, por allá, pues, buscando en todo lo que Dios creó, pues le tengo una mala noticia. Resulta que Dios nos diseñó y nos amarró, digámoslo de esa manera, términos más coloquiales aquí colombianos, nos amarró a que nosotros solamente podamos tener la felicidad en Él, en nadie más, en el Creador, no en las cosas creadas. Lo demás nos satisface. Alma mía, dice el salmista David aquí, alma mía, tú reconociste que Dios tiene toda la autoridad absoluta sobre ti.
Oiga, qué bendición, ¿no? Que solo en Él tú confías, que solo a Él tú obedeces y que que tú no encuentras ningún deleite más allá de Dios o en la independencia de Dios. Eso es lo que está diciendo David aquí en este salmo. Y no es por negarlo, porque de todos modos nosotros nos deleitamos en las cosas de este mundo, claro, las que son legítimamente disfrutables, pero no en Dios. A veces nos ocurre eso. Y aquí es al contrario. Aquí tenemos que primero gozarnos en Dios. Y sí, aunque sí disfrutamos lo legalmente disfrutable, tenemos que gozarnos en Dios. Mire lo que dice Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sí, las disfrutamos, rico, elegante, como dicen los muchachos, chévere, como dicen en algunas partes, o como decían los antiguos, ala, mi chino, eso es lo mejor. Decían los rolos, los del sector de Bogotá antiguamente. Dios no nos manda que nos escondamos en una montaña. Y si Dios te dio una cama, ¿por qué tienes que dormir en el piso? Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, hay que mirar en el contexto qué significa la palabra abundancia, porque es que para la teología de la prosperidad, abundancia es que si Dios no te da lo que tú pides, un carro nuevo, un esposo nuevo, mata al que tengo, dame otro, una casa nueva. Dice que la felicidad está en las, dice alguno, no, es que la felicidad está en las cosas pequeñas, una pequeña mansión, un pequeño camión, una pequeña finca de 300 hectáreas, etcétera. No, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Si Dios te dio para disfrutarlo, ¿por qué no lo disfrutas? Pero no para que la disfrutemos al margen de Él, fuera de su límite, no. Y mucho menos para que esas cosas que Él nos ha dado, para que las disfrutamos, las sustituyamos por Él. No podemos. Nada debe interponerse entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Mire lo que nos dice Pablo, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y dice David aquí, aparte de todo, de que pues, se pueden disfrutar todas las cosas legalmente, no al margen de Dios, dice David aquí en el versículo 3 y 4, aún en las relaciones interpersonales, para los santos que están en la tierra, o sea, para sus hermanos en la fe, para los íntegros, para esos que guardan el evangelio, está toda mi complacencia. Ay, Dios le bendiga, hermano, el abracito, porque ellos están orando por nosotros también. Y no así para los que no tienen a Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré, o sea, yo no tengo nada que ver con esos dioses. Yo y sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. No, yo no tengo nada que ver con que ustedes le sirvan a otros dioses. El deleite de David estaba en su Dios. Él se complacía con aquellos que aman a Dios. Por eso, para nosotros el culto es importantísimo. Llegar y complacerse uno con los que adoran y en alguna medida se parecen a Dios, reflejan el carácter de Dios. Dice David aquí, mi complacencia está con los santos, con los íntegros, con aquellos que exhiben la hermosura del carácter de Dios, que me recuerdan a Dios. Decía una hermana, había un anciano en la iglesia, un hermano de mucha oración, un anciano muy consejero, y era que, como dicen popularmente un dicho, donde ponía el ojo, ponía la bala. Decía una hermana, y yo quisiera robarle esas gafas al hermano para ver cómo es que él ve las cosas, porque se acercaban los jóvenes a pedir un consejo con él y era como si le leyera la mente. Pero era un hombre que estaba constantemente ahí en la oración, en el ayuno,
Ya era un anciano, una columna de la iglesia, él ya había vivido sus experiencias, le gustaba mucho la palabra y cuando se le acercaban, y eso es lo que intenta David decir aquí, con aquellos que exhiben la hermosura y el carácter de Dios. Dice el Salmo 16, desde el versículo 5 al 11, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Ahora sí vamos a entrar un poquito en el contenido del Salmo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposarán confiadamente. No se le olvide que este mismo texto fue el que citó allá en Hechos, el apóstol, no me acuerdo bien, pero fue el que citó Pedro para hablar acerca de la resurrección de Cristo. O sea que David no solamente se estaba viendo en el presente, sino que se estaba viendo para el futuro. Y cuando él dice aquí, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne, o sea, yo también voy a gozar de la resurrección, que del Señor no me dejará en el Seol, o sea, no me dejará en esa tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que significa la resurrección. Me mostrará la senda de la vida, no solamente para este tiempo, porque dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, no solamente para este tiempo, delicias a tu diestra para siempre. David aquí está describiendo las bendiciones, no solamente presentes que el cristiano, el creyente vive en Dios, sino también futuras, esas bendiciones futuras que van a disfrutar y están disfrutando todos aquellos que tienen al Dios de David, que piensan como David. David usa una figura aquí del Antiguo Testamento que para los judíos pues es muy fácil entenderla. Cuando el pueblo de Israel conquistó el pueblo de la tierra de Canaán en aquellos días de Josué, y a cada tribu se le repartió por suertes un pedazo de tierra, la cual iban a vivir por tribus, pero había una sola tribu que no se le había repartido, y era la tribu de Leví. Y David está encerrando eso, porque la heredad para los de Leví no era la tierra. La heredad para los de Leví, que eran los sacerdotes, los que le servían a Dios, era Dios mismo. Entonces, eso es lo que está usando aquí David, esa figura. Tú eres la porción, tú eres mi herencia, tú eres todo lo que yo tengo. Mire, Deuteronomio 10:9 dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Entonces, Jehová pasa a ser la heredad de David, y aunque David no era levita y gozaba de todas las bendiciones de ser rey, y él era de la tribu de Judá, sabía que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel y sabía que la promesa central era ese pacto, ¿no? Por encima de todo lo que tú anheles en esta vida, porque no es que esté malo anhelar una casita, un carrito, no es que esté malo anhelar algunas cosas materiales en esta vida, pero por encima de todo, de todas esas cosas que usted y yo podemos anhelar y que son legítimamente disfrutables en esta vida, es por encima de todo eso está el pacto que Dios hizo con nosotros, y para esta dispensación de la gracia es ese pacto que el Señor hizo en la cruz del Calvario por medio del sacrificio suyo y por medio de su sangre. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y no solamente hasta el fin, sino que ya específicamente en el Nuevo Testamento, exactamente en Primera de Corintios 15, nos habla cómo va a ser nuestra vida en la resurrección. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. David se apropió de esta promesa de fe, y ahora como un hacendado, como un finquero que sube allá a las montañas más altas para contemplar la tierra que le tocó,
Él ve estos valles fértiles y él se ve en la hermosura de esa tierra y dice David, qué dichoso soy yo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Esa palabra copa tiene un significado ahí, pero la palabra herencia es, puede ser que Dios no te dé fincas, no te dé propiedades, no te dé edificios, porque en sí mismo Dios es nuestra herencia. La palabra copa, por lo general en la Biblia, o a menudo en la Biblia, se usa para designar lo que nos toca a nosotros en esta vida, sea para bien o sea para mal. Mire lo que dice el Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz. La palabra cáliz, los que fuimos católicos, nos podemos acordar de eso, significa copa de ellos. Pero lo busqué en la Biblia de las Américas y lo traduce de la siguiente manera. Sobre los impíos, la palabra impío, la palabra pío, porque esta es una palabra de dos palabras, sin es contrario. Y píos es una persona piadosa, una persona que sabe vivir la voluntad de Dios, que vive para Dios en toda parte. Pero impío es que es contrario a la piedad. Entonces, sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Eso es una frase para que significa como un juicio. Fuego, azufre, lo mismo, y viento abrasador será la porción de su copa. La porción que les toca a cada uno, sobre todo aquellos que desechan a Dios. Por eso el libro de Apocalipsis nos habla de unas copas, el derrame donde Dios derrama su ira. Esa es la parte que le tocó a todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Pero la porción que nos ha tocado a nosotros, la copa de nosotros, la copa de nosotros, por pura misericordia del Señor, es Dios mismo. Es Dios mismo. Por eso el Señor, cuando habla de la Santa Cena, de manera figurada, no es que no estamos hablando de la transustanciación, de manera figurada nos habla de la copa, de lo que nos tocó beber, es Dios mismo. Hay muchos bienes en este mundo que solo lo disfrutan algunos pocos, y la mayoría piensan que de pronto serían más felices si tuvieran una parte de lo que le tocó a esa minoría. Y tal vez, como dijo alguien, ¿no? Aquí blandamente, el dinero no nos lleva a la felicidad, pero nos deja como una cuadra. Y eso es lo que piensan muchas personas. Y el problema es que muchos viven teniendo lo comido por lo servido, porque así nos ha estado pasando actualmente por la economía. Y hay personas que incluso en estos días una mujer, no sé si era una hermana, nos comunicó con nosotros el programa que nosotros tenemos a las 9 también, para decirnos, por favor, oren por mí, hermanos, estoy pasando hambre. Entonces, hay personas que incluso no tienen lo suficiente para comer. Y lo cierto que el mayor bien de este mundo está al alcance de todos. El mayor bien está al alcance de todo el mundo, ricos, pobres, todos pueden disfrutar de esta heredad en igual de condiciones. Dios no hace excepción de personas y a la final de cuentas, sea rico, sea pobre, sea el que sea, todo por igual necesitamos, somos almas necesitadas de Dios. ¿A quién necesitamos? Dios mismo. Esa es la porción, dice David, esa es la porción de mi copa. Eso es lo que me tocó a mí. Seguramente en esta mañana algunos carecen de algunas cosas porque nadie tiene todo lo que quiere o todo lo que necesita. Hay algunas carencias, pueden ser algunas más sensibles que otras. Algunos carecen de recursos económicos, otros de salud, otros de un buen matrimonio, de una buena relación familiar armoniosa, otros carecen de amigos y algunos carecen de todo al mismo tiempo. Y es una realidad que estamos viviendo. Pero lamentablemente todos los hombres están conscientes de que tienen toda esa carencia. Algunos más, otros menos, pero están desperdiciando de manera afanosa lo que a nosotros, en este caso los que creemos en el Señor y los que decimos como David, estamos aprovechando. Por eso Dios en su misericordia y en su bondad llama a todos los hombres a que por favor desistan de todos esos planes
que quizás no producen frutos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio que vino y leche. Quiero volver a ponerlo en contexto por si se me perdió un poquitico. Esto es lo que viene hablando David. ¿En qué sentido? En que Dios es toda su herencia, es su copa. No la copa que le tocó por ser malo, sino la copa que le tocó por estar en Dios. Es su porción, Dios es su bien. Dios es todo lo que tiene en esta vida. Me deleito incluso con aquellos que se parecen a Dios. Dice aquí Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios en estos pasajes de Isaías 55 empieza hablando de leche y miel. Eso significa en la Biblia abundancia. Leche y miel es abundancia. Entonces Dios comienza hablando y primariamente nos hace ver que no es simplemente buscar los bienes de Dios, sino es buscar a Dios mismo. Buscar a Jehová. Fíjense que habla de la abundancia, vino y leche, habla de unas cosas, pero después dice buscar a Jehová. Ahora, ¿quiénes son los invitados a buscar estos bienes o a comprarlos? Los que tienen hambre, los que tienen sed y los que no tienen dinero para pagar. Venid, comprad sin dinero. No quiere decir que esto es gratis. Él dice, compren sin dinero y sin precio. No porque la heredad sea barata, sino porque tenemos que entender que si ahora nosotros disfrutamos de todos estos bienes de Dios, es porque Él pagó hasta el último centavo. Nosotros no teníamos con qué pagar, ni siquiera pagar su comunión con Él. Él pagó hasta el último centavo hasta a través de la obra redentora del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. ¿Qué implica todo esto, mi hermano querido? Que la herencia que nos ha tocado por pura misericordia de Dios es una herencia segura. Aquí nadie se lo va a quitar por restitución de tierras, que nunca perderemos. No se puede perder. Así como Él nos hizo príncipes de esa herencia, gratuitamente por su gracia, también Él dice que nos va a preservar en sus manos, no en las nuestras. Por eso no confíes en ti mismo en esta mañana. No te fíes de tu propia prudencia. Lo estaba diciendo el hermano Jairo hace rato. Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esa palabra suerte tiene un significado aquí. En otras palabras, eres tú mismo quien defiende mi porción. Mientras más apreciado, hermano, amigo querido, sea un bien, mayor será el temor a perderlo. Créamelo. David apreciaba de todo corazón que esa criatura pequeña, como todos nosotros, podían tener intimidad con Dios, de su gloria, gozaba de esa herencia que estaba segura, nadie se lo iba a quitar. Pero viene una palabra, versículo 6. Primero sustentas mi suerte. Versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosura la heredad que me ha tocado. David se ve a sí mismo como un levita. ¿Y cómo se ve? Cuando están repartiendo la tierra y dividiéndola. ¿Y cómo la midió Israel? Esto, con cuerdas, por suertes. Pero él se veía como un levita. O sea, las cuerdas con que midieron la tierra me cayeron en lugares deleitosos. Tú sustentas mi suerte. Mi herencia contigo está seguro. David se veía como un servidor, como un levita. Cuando estaban repartiendo la tierra y dividiéndola por cuerdas, la mía, dice David, me cayó en el paraje más fértil y más hermoso, porque me tocaste tú, Señor. Tú eres mi herencia. Tú, oh Dios, la porción que me tocó a mí fue Dios, Dios mismo. Yo les pregunto esta mañana, ¿puede haber algo mejor?
¿Acaso podía haber algo mejor? Por eso algunos que citan los astrólogos, no los astrónomos, sino los astrólogos, los parapsicólogos, hablan de la suerte, pero aquí la suerte no se refiere a eso. Se refiere a que repartieron las cuerdas y las repartieron a cada uno, pero David está asegurando que la que le tocó a él es la segura. ¿Por qué? Porque las cuerdas de él, la suerte que le tocó a él, cayó en el mejor lugar, el más fértil, el paraje más fértil, porque me tocaste tú, oh Dios. Repartieron todo esto, pero a mí me tocó Dios. Y yo le pregunto, ¿puede haber algo mejor en esta mañana? Que Dios nos ayude a poner una escalera para subirnos por la fe hasta la montaña más alta y desde allí podamos contemplar cuál fue la heredad que nos tocó. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque a veces en ocasiones la visión se nos empaña, tantos problemas, tantas dificultades y quizás muchos en esta mañana carecemos de bienes temporales, no tenemos. Aquí no tenemos nosotros pensión, nuestra heredad es el Señor. Y más en estos tiempos modernos, todo el mundo en contra de los diezmos. La gente a veces deja hasta de diezmar y todo eso. Y muchos carecemos de bienes temporales, pero no permitamos que esas carencias nublen nuestra visión, nublen nuestro entendimiento y nos hagan perder de vista la heredad que nos ha tocado por su gracia. El Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que ahora es nuestro Padre. Por eso Pablo dice, Abba, Padre. Él ha perdonado todos nuestros pecados por medio de la obra redentora de Cristo allá en la cruz del Calvario. Él nos ha concedido por su gracia y gratuitamente el don de la vida eterna. Y aparte de eso se ha comprometido conmigo a guardar mis pasos a través de todo este pinar de este mundo y llevarme seguro hasta su presencia. Esa es nuestra porción. Vuelvo y le pregunto, ¿nos pudo haber tocado algo mejor? Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, que se hubiere de alabar en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si conocemos quién es Dios, si tenemos una buena relación con Dios, sabremos y conocemos muchas cosas en esta vida y conocemos quién es Dios. Y lo vamos a saber mucho más que cualquier hombre sabio en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos recursos que nadie más en este mundo los tiene. Es glorioso ser cristiano, mi hermano querido. Es hermosa la heredad que nos ha tocado y esto es lo que dice David aquí en este salmo. Gozándose, gloriándose en el hecho de conocer a Dios. Y no olvidemos que este hombre era un rey de Israel, que vivió en la época más gloriosa de Israel, que vivía con unos beneficios colaterales de su puesto de ser rey, muchos privilegios. Pero David sabía que el mayor prestigio no era el trono que tenía. David sabía que su mayor bien eran todos los beneficios, no eran ni siquiera los beneficios colaterales de su puesto. El mayor bien de David, y que lo disfrutamos también todos los creyentes, grandes y pequeños, a lo largo de toda la historia de la redención, es el mismo que disfrutamos hoy en Cristo Jesús. ¿Cuál bien? El conocimiento del Dios vivo y verdadero. Razón tenía el apóstol Juan cuando dijo, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero. Y más abajito dice, hijitos, guardados de los ídolos. Alguien dijo en su creencia religiosa, yo he avanzado tanto en mi creencia religiosa que ya puedo hablar con las plantas.
Pero dijo un hermano, muy humilde, muy sencillo, le respondió, yo he avanzado más, porque yo puedo hablar con el que hizo las plantas. Dice el salmista David, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. En ese momento donde usted tomó decisiones en el día, que de pronto en el día no supo cómo hacerlo, pero en la noche usted sabrá cómo hacerlo, porque es el momento que tiene para reconocer. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. La diestra se ponía el que defendía al otro, al lado derecho. Venga para acá, él no me lo toca. Se hacía a su lado derecho. Se alegró por tanto mi corazón y mi alma, mi carne reposará confiadamente. Tengo garantizada la resurrección, tengo garantizada no solamente esta vida, sino la que viene. Dice el mismo salmista, me guiarán más allá de la muerte, me mostrarán la senda de la vida en tu presencia. No solamente vamos a vivir en gozo en esta vida, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Le pregunto nuevamente, mi hermano, ¿nos pudo tocar algo mejor? Yo creo que podemos decir con David, las cuerdas, la finca que me tocó, me cayó en un lugar deleitoso, en el mejor paraje, porque me tocó Dios mismo. Y es ese Dios el que te tocó en esta mañana, el que está ahí a tu lado. Y no vas a perder tu salvación porque Él prometió preservarnos, guardarnos, más allá de la muerte. Delicias para siempre en tu nombre. Dios me los bendiga en esta mañana, mi hermano querido. La paz de Cristo para todos.